Veamos dos problemas de máximos y mínimos. El primero de ellos es, nos dan la función f de x, hay que hallar máximos, mínimos y un bosquejo de la gráfica. Para hallar máximos y mínimos, pues tenemos el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces, eso significaría pues que necesitamos derivar esta función. Y derivar esta función implica derivar un valor absoluto. Y para facilitar las cosas, pues podemos quitar las barras de valor absoluto, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el primer valor absoluto, que es esto que está aquí, pues va a depender del signo de la x. Y esto pues va a depender de si x es menor que 0 o mayor que 0. Por lo tanto, el 0 es un punto que va a definir el signo de la x que tomemos para esta condición que está aquí. Y para esta otra condición que tenemos aquí, pues el signo de este valor, el signo de x menos 1, va a depender de que x esté arriba del 1 o debajo del 1. Por lo tanto, el signo va a depender de si estamos del lado derecho o del lado izquierdo del número 1. Bueno, entonces los puntos importantes que me van a determinar los signos que tenemos en esta parte y en esta parte, pues son 0 y 1. Eso significa que tenemos tres regiones. Una cuando x es menor o igual que 0, otra cuando x está entre 0 y 1, y otra cuando x es mayor que 1, que estaría en esta parte que está aquí. Bueno, entonces tenemos tres casos. Caso 1, x menor o igual que 0. Caso 2, x mayor que 0 o menor o igual que 1. Y caso 3, x mayor que 1. Bueno, en el primer caso, x es menor o igual a 0. Entonces, el valor absoluto de x en este caso, pues es menos x, porque x es negativo. Y obtenemos, entonces, esta parte se transforma en 1 menos x, esta que está aquí. Y esta parte que está aquí, como estamos con la condición de que x es menor que 0, entonces al quitarle un 1 a x, o sea x menos 1, obtendremos un número que sigue siendo menor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x menos 1 es menos x menos 1. O sea que obtenemos esta parte. Bueno, simplificando, entonces obtendremos que esto es simplemente 1 entre 1 menos x más 1 entre 2 menos x. Al derivar esta función, obtenemos esta expresión que está aquí. Y vemos que si queremos hallar las raíces de la derivada, o sea, los puntos críticos, entonces, pues esto es mayor estrictamente que 0, esto también, por lo tanto, la suma es estrictamente mayor que 0. O sea que no existe x en los reales de tal manera que f' en x sea 0. O sea que no hay puntos críticos en el caso 1. Bueno, en el caso 2 tenemos que x está entre 0 y 1. X mayor que 0 y x menor o igual que 1. Bueno, entonces en este caso, pues nuestra fórmula, que es esta, la x para esta condición pues está en esta parte. Y por lo tanto su valor absoluto de x es x. Obtenemos esto que está aquí. Y si x está aquí, entonces x menos 1 sería un número negativo. Bueno, entonces su valor absoluto de x menos 1 sería menos x menos 1. Y obtendremos esto que está aquí. Por lo tanto, f de x sería simplemente 1 entre 1 más x más 1 entre 2 menos x. Bueno, esta parte que está aquí pues sería la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, obtenemos esta misma expresión, que es esta. Bueno, derivamos y obtenemos esto que está aquí. Ahora, para hallar los puntos críticos, pues igualamos a 0. Esto significa que esta cantidad, pues una vez igualada a 0, esto lo podemos pasar del otro miembro y obtendríamos esta igualdad que está aquí. O sea, 1 entre 1 más x al cuadrado es igual a 1 sobre 2 menos x, todo esto al cuadrado. Pasamos esto para acá y esto otro de este lado, elevamos al cuadrado
simplificamos y obtenemos que 3 es igual a 6x, o sea que x es igual a 1/2. Bueno, eso significaría que en este caso tenemos un punto crítico, que es x igual a 1/2. En el caso 3, x es mayor que 1. Entonces la función f de x es igual a 1 sobre 1 más x más 1 sobre x. Derivamos y obtenemos esto que está aquí. Si queremos hallar los puntos críticos, hay que igualar la primera derivada, hacerla igual a 0. Al hacer esto, obtendríamos esta igualdad que está aquí. Desarrollándola, obtenemos que 2x al cuadrado más 2x más 1 es 0. Pero si pasa eso, pues vemos que estamos haciendo sumas. Y si tomamos x mayor que 1, entonces esta cantidad que está aquí, pues nunca puede ser 0. Por lo tanto, 2x al cuadrado más 2x más 1 es distinto de 0 para toda x mayor que 1. Entonces, tampoco hay puntos críticos en este caso. ¿Por qué? Pues tendríamos que 2x al cuadrado más 2x más 1 siempre va a ser distinto de 0 para toda x mayor que 1. Bueno, entonces, en todo el dominio de la función, que consiste de esta parte y esta parte, hay un único punto crítico que es x igual a 1/2. Bueno, entonces tenemos este único punto crítico. Vamos a usar el criterio de la primera derivada para ver qué representa este punto, si es un máximo o un mínimo. Para usar el criterio de la primera derivada, nos concentramos en el intervalo 0, 1 y en el punto crítico que es x igual a 1/2. Necesitamos saber cuál es el signo de la derivada antes de 1/2, o sea, en esta región que está aquí, entre 0 y 1/2. Y necesitamos saber cuál es el signo de la primera derivada entre 1/2 y el 1, o sea, en esta parte que está aquí. Sabiendo el signo antes de 1/2 y después de 1/2, el signo de la primera derivada, podemos concluir si 1/2 es un punto máximo o un punto mínimo. Bueno, entonces necesitamos saber el signo de la primera derivada, que sería esto, f' de x. Necesitamos saber su signo. Bueno, para resolver esta parte, pues retomamos lo que tenemos aquí. Cuando quisimos resolver f' de x igual a 0, hicimos esta serie de operaciones y llegamos a que x es igual a 1/2. Bueno, entonces, como queremos saber el signo de f' de x, lo que tenemos aquí, eso es lo que queremos. Entonces, debemos de partir de esta condición que x es menor a 1/2. En este caso, si queremos saber el signo de esta derivada, hay que empezar con x menor que 1/2. De alguna manera hacer las mismas operaciones y llegar a que f' de x es ya sea mayor que 0 o menor que 0. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, simplemente reproduciendo hacia atrás las operaciones que tenemos aquí. O sea, partimos de x que en este caso es menor que 1/2, x menor que 1/2 pero mayor que 0, partimos de este caso con un menor aquí, vamos a ir reproduciendo estas operaciones y llegamos a que f' de x pues puede ser mayor que 0 o menor que 0. Bueno, entonces partimos de x menor que 1/2, que es el caso que tenemos aquí, porque queremos saber qué pasa a la izquierda de x. Tomamos x menor que 1/2 mayor que 0. Vemos que tenemos 3 igual a 6x, entonces necesitamos un 6x. Ok, pues multiplicamos esta parte por 6. Al multiplicarlo por 6 tengo 6x menor que 3. Bueno, lo reescribimos como 3 mayor que 6x. Esto significa que 3 es mayor que 6x. Lo escribo así para tener el 3 en un lado y después 6x en el otro. Tengo el 3 de este lado y 6x en el otro. Bueno, entonces, el siguiente paso, una vez que tengo esto, pero con este signo, es tener esta parte que está aquí. Bueno, pues lo escribimos.
escribimos 1 más 2x más x al cuadrado y 4 menos 4x más x al cuadrado. Ahora, simplemente nos aseguramos de que esto que está aquí, pues realmente es esto. Y eso es cierto porque x al cuadrado se va con x al cuadrado, menos 4x y este 2x pues se transforma en este 6x que está aquí, y el 1 y el 4 pasa al 1 restante y se transforma en el 3 que está aquí. Entonces realmente esto que está aquí implica esto. Bueno, después vemos que tenemos binomios al cuadrado, pues los reconstruimos aquí. Esto que está aquí simplemente es 1 más x al cuadrado, porque levanto esto al cuadrado me va a dar 1 más 2x más x al cuadrado. Y esto que está aquí es 2 menos x al cuadrado, porque levanto esto al cuadrado, tenemos 4 menos 2 veces por me da menos 4x más x al cuadrado. Bueno, entonces esto sigue siendo cierto. Esto que está aquí implica esta parte que está aquí. Bueno, ya que tenemos esto, pues necesitamos tener las divisiones como están aquí. Entonces, pues aquí no hay problema, esto pasa dividiendo y esto también, porque ambos son positivos, el signo se conserva. Bueno, después de que lo tenemos así, pues resulta que necesitamos f' de x, que es esta suma. Este menos pertenece a 1 más x al cuadrado. Entonces, esto es lo que necesitamos, un signo menos acá. Por lo tanto, este es el que va a pasar restando a esta parte. O sea que 0 es mayor que menos 1 entre 1 más x al cuadrado más esta parte que está aquí. Y esto es f' de x. Esto es f' de x, es menos 1 más x, esto al cuadrado, más 1 entre 2 menos x al cuadrado, que es esto que está aquí. O sea que f' de x es menor que 0. O sea que f' de x es menor que 0 cuando x está abajo de un medio pero mayor que 0. Bueno, ya sabemos entonces que antes de un medio la primera derivada es negativa. Antes de un medio la primera derivada es negativa. Bueno, sospechamos que entonces tenemos un mínimo, pero nos faltaría estar seguros de que después de un medio la primera derivada es positiva. Bueno, entonces, ahora tomemos un x que sea mayor que un medio pero menor que 1, porque recuerden que estamos en este intervalo. Entonces queremos ahorita ver el signo de la primera derivada en esta región. Ya sabemos que en esta parte el signo de la primera derivada es negativo. Ahora vamos a ver qué signo tiene en esta otra región. O sea, cuánto x es mayor que un medio y menor que 1. O sea, en esta parte que tenemos aquí. Y otra vez, de esto que está aquí, pues necesitamos saber el signo de la primera derivada. Entonces, vamos a partir de un x que va a ser mayor que un medio en esta parte. Se van a repetir las mismas operaciones y voy a obtener una desigualdad para la primera derivada, ya sea que esto es mayor que 0 o menor que 0. Bueno, entonces empezamos aquí. Estamos en este caso, x es mayor que un medio y menor que 1, en esta parte que está aquí. Ya tenemos esto entonces. Vemos que necesitamos otra vez 6x. Bueno, pues multiplicamos por 6 y obtenemos 6x y aquí obtenemos un 3. Ya tenemos el 3 de este lado y el 6x de este están en la misma relación, primero el 3 y después el 6x, primero el 3 y el 6x. Bueno, entonces en esta parte debe de aparecer esto, pues vamos a ponerlo, y también debería de aparecer esto, pues lo ponemos y simplemente checamos realmente que esto que está aquí pues es lo mismo, esta parte y esto, y eso es cierto porque este x al cuadrado se va con este menos 4x pasa de este lado y me da 6x que está aquí, y este 1 que está aquí pasa de este lado y me daría 4 menos 1, me daría el 3 que aparece aquí. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que esta parte que está aquí. Bueno, después necesitamos los binomios al cuadrado. Bueno, entonces, pues resulta que esto que está aquí es esto, 1 más x al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, 2 veces x, 2 veces 1 por x me da 2x, más x al cuadrado y me daría esta parte. Y esto que está aquí, pues sería al cuadrado, me daría este 4, sería doble de 2 veces el 2,
por el x me daría menos 4x más cuadrado de este me daría x al cuadrado. Entonces esto que está aquí es equivalente a lo que está acá. Bueno, y después necesitamos tener las divisiones como está aquí. Y pues entonces pasamos dividiendo esto de este lado y este de este. Como son positivos, esto no se altera. Y entonces, bueno, hay que estar seguros de que bajo estas condiciones esto no es 0. Y esto no es 0 porque esto es 0 únicamente cuando x es, en este caso x es menos 1, pero no está aquí. Ese no es el caso. Y este es 0 cuando x es igual a 2, que tampoco es el caso. Entonces las divisiones están completamente definidas. Lo mismo aquí, en esta parte que está aquí. En esta parte que está aquí, esto es 0 si x es menos 1. Pero pues eso no es posible porque estamos en esta parte. Y esto es 0 si x es 2. Tampoco es posible porque estamos en esta parte. Bueno, entonces, en ambos casos, pues las divisiones están completamente definidas. Bueno, ya tenemos esta parte que está aquí. Necesitamos una resta con esto que está aquí. Con esta cantidad necesita ser negativa, de acuerdo con lo que tenemos aquí. Para tener f', el menos corresponde a 1 más x. Entonces, pues esto que está aquí lo pasamos del otro lado. Pasaría como menos 1 entre 1 más x al cuadrado más esta parte. Y obtenemos en este caso este signo. O sea que 0 es menor que esta cantidad que está aquí, que es f' de x. Porque f' de x es lo que tenemos en esta parte que está aquí. F' de x es esto, que resulta ser lo que tenemos aquí. O sea que f' de x es mayor que 0. Bueno, quiere decir que arriba de un medio, la primera derivada es positiva. Entonces ya tenemos que antes de un medio, en esta parte la primera derivada es negativa, y en esta parte que está aquí la primera derivada es positiva. Entonces, por el criterio de la primera derivada tenemos un mínimo en el punto x igual a un medio. Entonces x igual a un medio es un mínimo para la función, pero ahorita sería un mínimo relativo. Bueno, porque corresponde a este intervalo que está aquí. Ok. Vamos a concluir lo mismo usando el criterio de la segunda derivada. Para el criterio de la segunda derivada en este punto en x igual a un medio, pues necesitamos la primera derivada, que es esto, obtener la segunda derivada, que la hacemos y obtenemos esta parte que está aquí, y simplemente evaluamos la segunda derivada en el punto crítico, que es un medio, y resulta que va a ser mayor que 0, porque esta parte que está aquí, pues al poner x igual a un medio obtengo este número que es positivo y este número que también es positivo, por lo tanto todo esto es mayor que 0. Por lo tanto, la segunda derivada en un medio es mayor que 0 y la primera derivada en un medio es 0. Esto implica, por el criterio de la segunda derivada, que x igual a un medio es un mínimo para la función f. Es un mínimo local porque estamos trabajando en el intervalo en el intervalo 0, 1. En este intervalo pues aplicamos el criterio de la segunda derivada. Bueno, para hallar máximos y mínimos, recordemos que hay que revisar los puntos donde la derivada vale 0, o sea, los puntos críticos, y después revisar los puntos donde no existe la derivada. Bueno, ¿y cuáles son estos puntos? Que en este caso podrían ser el punto 0 y el punto 1, porque el punto 0 y el punto 1 están uniendo funciones. Antes del 0 tenemos una función, entre el 0 y el 1 tenemos otra función, y después del 1 tenemos otra función. Entonces los puntos que unen las funciones, probablemente ahí las funciones no sean derivables. Bueno, vamos a checar si son derivables o no. Pero lo que queríamos al final es saber si en el punto 0 tenemos un máximo o un mínimo, y en el punto 1 si tenemos un máximo o un mínimo. Bueno, entre 0 y 1, bueno, entre 0 y un medio, en esta parte, entre 0 y un medio, la derivada es menor que 0. Eso ya lo tenemos. Y entre un medio y 1 tenemos que la derivada es mayor que 0. También ya lo tenemos. Por lo tanto, esto me generó un mínimo. Bueno,
¿Cómo será la derivada antes de 0? Antes de 0, estamos en este caso, en el caso 1, antes de 0, vemos que la derivada es esta. Y pues este número que está aquí siempre va a ser mayor que 0. O sea que f' en x siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, tendríamos que f' en esta región, en esta parte, para los x menores o iguales que 0, f' de x siempre es mayor que 0. Bueno, ¿y qué pasa después del 1? Después del 1, o sea que cuando x es mayor que 1, estamos en la tercera región, que sería esta parte que está aquí. Después del 1, obtengo que esta es la primera derivada. Y la primera derivada, pues, otra vez, para estas x que están aquí, las metemos en 1 más x, las elevamos al cuadrado, sacamos esta cantidad y etcétera, y también esta cantidad. Entonces esto va a ser negativo para todas las x que son mayores que 1. De hecho, sería cierto para todas las x donde tiene sentido la fórmula, pero ahorita en este caso 3, las x son mayores que 1. Entonces, en particular, para esas x, todo esto es menor que 0. Bueno, entonces tenemos que f' es menor que 0 en esa región. Bueno, resumiendo, en esta región que está aquí, la primera derivada siempre es mayor que 0. En este pedazo de la región, la primera derivada siempre es menor que 0. En este pedazo que está aquí, la primera derivada siempre es mayor que 0. Y en esta que está aquí, la primera derivada siempre es menor que 0. Bueno, la derivada es, en este caso es menor que 0, es negativa y después positiva. Entonces eso me dice que la función es decreciente, después creciente, por lo tanto tenemos un mínimo. Y en esta parte que está aquí, en el punto 0, antes del 0, la derivada es positiva y después del 0 la derivada es negativa. Entonces en x igual a 0 tenemos un máximo. En esto que está aquí, antes de 1, tengo que la derivada es positiva, sería algo así. Después del 1 la derivada es negativa, sería así. Entonces tenemos un máximo también en el punto 1. Por lo tanto, en 0 tenemos un máximo, en 1 tenemos un máximo y en el punto 1 medio tenemos un mínimo. Bueno, entonces aquí lo tenemos, en x igual a 0 tenemos un máximo, en x igual con 1 también tenemos un máximo y en x igual con un medio tenemos un mínimo. Si lo graficamos, pues obtendríamos algo parecido a esto. Esta es la altura correspondiente a un medio, esta es la altura correspondiente al 1 y esta es la altura correspondiente al 0, que son iguales en este caso. Bueno, lo calculamos y resulta que son iguales. El bosquejo de la gráfica sería más o menos este. Recordemos otra vez que para hallar máximos y mínimos tenemos que hallar los puntos críticos, que en este caso nada más fue un medio. Revisar si ese un medio genera un máximo o un mínimo. Después revisar los puntos donde la función es derivable, que en este caso son el punto 0 y el punto 1. Si nos fijamos, del lado antes del 0 tenemos pendientes positivas, o sea, vamos a tener una derivada por la izquierda positiva. Después, después del 0 tendríamos una derivada negativa. Entonces la función no es derivable en 0. En el punto 1 también la función tendría la derivada por la izquierda tendría un signo positivo, que sería la tangente de esta curva en este punto 1, y después la derivada por la derecha sería negativa, entonces la función tampoco es derivable. Y en la revisión pues obtuvimos que esto es un máximo y este también es un máximo. Bueno, otro de los puntos que había que revisar son los extremos. ¿Qué pasa en esos extremos? Bueno, entonces en más infinito tenemos que la función, en más infinito tenemos esta parte de la función que es esto. Cuando x se va a más infinito, pues todo esto se transforma en 0, 0, o sea que la función tiende a 0. Y esto siempre va a ser positivo en esta parte. Cuando x es mayor que 1, siempre esto es mayor que 0.
y cuando x se va a infinito, esto f de x se va a 0. Entonces, pues tendríamos que todo esto se va, va bajando, pues la función f de x va a tender a 0. Y en esta parte de aquí, cuando x es menor que 1, tendríamos que en la gráfica, bueno, que la función, en este caso, cuando x es menor o igual que 0, la función es esta que está aquí. Y cuando x tiende a menos infinito, esto que está aquí sería 0, esto que está aquí sería 0, y toda esta cantidad pues siempre va a ser mayor que 0, toda esta cantidad que está aquí, porque como x es negativa, con este menos es más, x es negativa, con este menos es más, entonces obtendríamos puros números positivos. O sea que la gráfica de la función en esta parte pues también va a estar arriba del eje x, pero cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Entonces ya revisamos los puntos donde existe la derivada, que es un medio, los puntos donde no existe la derivada, que son 0 y 1, y los extremos, que en este caso no son finitos. En este caso es más infinito y menos infinito. Bueno, entonces el bosquejo de la gráfica es lo que tenemos aquí. Ahora, vamos a resolver el siguiente problema, que también es un problema donde hay que hallar máximos o mínimos. Nos dan una función, que en este caso es una recta, y nos dicen que para esta recta hay que hallar un punto x, y, de tal manera que la distancia entre x, y el punto 2,5 sea mínima. Bueno, entonces, recordemos, si tenemos esta recta y un punto que está fuera de la recta, digamos este punto, entonces la distancia mínima pues es la que forma, es la longitud del segmento que une este punto con un punto de la recta, de tal manera que este ángulo es de 90 grados. Bueno, esa es la distancia entre un punto y una recta. Ok, para nuestro problema el punto es 2,5 y la recta, pues su ecuación es y igual a 2x más 1. Bueno, entonces queremos hallar el punto x, y. Si lo pensamos un poco, resulta que el 2,5 es un punto que pertenece a la recta, porque cuando x vale 2, lo ponemos aquí, obtenemos que y vale 5. Entonces realmente este punto que dibujé fuera de la recta en realidad está aquí, es el punto que tenemos acá. Por lo tanto, la solución del problema sería el punto x, y que estamos buscando para este problema es 2,5, porque en este caso la distancia sería 0, que es la distancia mínima. Bueno, pero vamos a resolver el problema usando máximos o mínimos, usando el criterio para hallar máximos o mínimos. Bueno, entonces vamos a plantear el problema de esta forma. Todos estos problemas de este estilo involucran construir una función. Hay que construir una función para la cual vamos a obtener un valor máximo o un valor mínimo. Ese es el primer paso. Identificar cuál es la función que queremos maximizar o minimizar. En este caso es la distancia entre el 2,5 y la recta, esta distancia. Entonces vamos a darle un nombre y lo que queremos hacer mínimo en principio es la distancia, esta distancia. La distancia entre el punto 2,5 y el punto x, y. Ahora, la distancia, pues de alguna manera hay que expresarla en términos de una fórmula. Y como conocimiento previo para este problema, se supone que sabemos hallar la distancia entre dos puntos. O sea que conocemos la fórmula que dice que la distancia viene siendo y menos 5 al cuadrado más
2x menos 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. Esta es la fórmula que me da la distancia entre el punto 2,5 y el punto x, y. Bueno, ya tenemos una fórmula para la distancia, pero esta fórmula tiene la característica de que tiene dos variables que son x y y. Y hasta el momento nada más estamos manejando funciones de una variable. O sea que para hallar máximos y mínimos, el procedimiento que conocemos, que es el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, pues funciona para funciones de una sola variable, y aquí tenemos dos. Por lo tanto, hay que eliminar alguna de ellas. Y para eliminarla necesitamos otra fórmula que contenga estas dos variables para poder despejar alguna de ellas. Bueno, la fórmula que necesitamos en este caso debe de relacionar x con y. Y para nuestro problema x y y están en la recta. Por lo tanto, satisfacen que y es igual a 2x más 1. O sea que tenemos que y es igual a 2x más 1. Por lo tanto, la distancia sería y que vale 2x más 1 menos 5, esto elevado al cuadrado, más x menos 2, todo esto al cuadrado, y la raíz de esto. Bueno, ahora nos damos cuenta de que si tuviéramos esta fórmula, simplificamos aquí 2x menos 4 al cuadrado, es lo que nos queda aquí, y aquí nos quedaría x menos 2 al cuadrado. Nos damos cuenta de que si le vamos al cuadrado obtenemos esto. Entonces, esto que voy a mencionar es propio para este problema únicamente. Resulta que queremos que la distancia sea mínima, pero eso se obtiene si logramos que la distancia d al cuadrado sea mínimo. ¿Por qué? Porque hay una relación muy sencilla entre la distancia d y d al cuadrado. Si graficamos, esto es d al cuadrado, y resulta que cuanto d crece, d al cuadrado crece. O sea que cuanto la d al cuadrado es mínima, resulta que d también es mínimo. Bueno, entonces con esta idea, pues resulta que la función que realmente vamos a manejar para este problema, pues vamos a llamarle f de x. Ya no sería precisamente la primera que dimos, aunque la podríamos manejar, claro, podríamos manejar esta función, pero para resolver el problema había que hallar derivadas, y hay que hallar pues derivadas de raíces cuadradas, y después resolver una ecuación donde va a tener raíces cuadradas para hallar los puntos críticos. Por lo tanto se complica mucho, pero con este truco, o sea, sabiendo que cuanto d cuadrado es mínimo, d es mínimo, pues entonces podemos cambiar a la función d por la función f, que viene siendo simplemente esta que está aquí. 2x menos 4 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado. Bueno, entonces pues ya tenemos nuestra función para la cual tenemos que sacar máximos o mínimos. Bueno, derivamos f' de x, derivamos para hallar los puntos críticos. Sería 2 veces 2x menos 4 por la derivada de 2x menos 4, que sería 2, más 2 veces x menos 2 por la derivada de x menos 2, que sería 1, y después igualamos a 0, o sea que 0 sería igual a, aquí tendríamos 10x, 8 más 2 son 10x menos 20, o sea que x en este caso es igual a 2. Bueno, entonces tenemos un único punto crítico, que es x igual a 2. Hay que ver si ese x genera un máximo o un mínimo. Por la naturaleza del problema, pues tiene que ser un mínimo. Bueno, pero vamos a aplicar ahorita el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces tenemos
simplemente lo que vale f', y podríamos hallar pues la segunda derivada, o sea f'. En este caso sería, por lo tanto, la segunda derivada en el punto 2 pues es 10, el cual es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que la segunda derivada en 2 es 10, que es mayor que 0, y la primera derivada en 2 pues es 0. Y estas dos cosas me van a implicar, por el criterio de la segunda derivada, implica que x igual a 2 es un mínimo para la función f. Por lo tanto, el punto que estamos buscando es x, y igual a x es 2, y cuanto x es 2, y vale 5, que era el punto que habíamos mencionado como solución del problema.